Hola a todos, el tema de hoy es el Imperio Romano. Bienvenidos. Al momento de su apogeo, el Imperio Romano se extendía desde la península ibérica al Éufrates y desde la Gran Bretaña hasta el desierto del Sahara. Fue el mayor imperio que vio la antigüedad y dejó profunda huella en la cultura occidental, producto de una organización militar y una eficacia administrativa sin rival. El Imperio Romano llegó a dominar todo el Occidente y el Medio Oriente. Durante más de un siglo hubo tal calma y prosperidad que el periodo se conoce como la Paz Romana. Pero las disputas políticas y la anarquía militar debilitaron a Roma. Después de 7 siglos cayó ante la rebelión interna y los ataques externos de pueblos del norte de Europa. Orígenes de Roma. Los romanos creían en la leyenda de que fue fundada por los gemelos Rómulo y Remo, quienes habían sido amamantados por una loba y criados luego por una pareja de pastores. Por ello, celebran fiestas anuales en su honor. En realidad, la ciudad de Roma nació de los asentamientos, en un valle bien irrigado de 3 tribus, los latinos, los sabinos y los etruscos. Su rica agricultura y su posición estratégica para el comercio determinó que se convirtiera en ciudad en el siglo VIII a.C., con el nombre de Roma Quadrata. Monarquía. La ciudad-estado fue gobernada por un rey elegido por un consejo de ancianos. Se sucedieron varios reyes etruscos hasta que el último de ellos, Lucio Tarquinio, el Soberbio, fue derrocado por los latinos en el año 509 a.C. Se fundó entonces la República Latina, en donde 2 cónsules elegidos por el Senado ejercían el poder, aunque para que se controlasen mutuamente, cada uno tenía poder de veto sobre las decisiones del otro. Solo ejercían el poder un año y se los juzgaba después de su mandato, si es que habían hecho algo contrario a la ley. La calidad de cónsul estaba reservada para los patricios, es decir, miembros de la nobleza. La República Latina. En este periodo también se organizó el ejército, se crearon diversas magistraturas, se recogieron por escrito el alfabeto latino, leyes para normar las relaciones entre las personas, la propiedad y el comercio. La obra jurídica de los romanos es uno de sus más importantes legados culturales para la humanidad, y sus principios se incorporaron en las leyes de muchos países. La expansión de Roma. Los romanos sometieron gradualmente a los ocupantes de la península itálica, al norte a los etruscos, al sur a los griegos que tenían importantes colonias. A continuación, en la segunda mitad del siglo III a.C., se enfrentaron a Cartago, quitándoles Iberia, actuales España y Portugal, y Sicilia. Después derrotaron a Macedonia, con lo que ganaron los Balcanes y Grecia. La derrota a la dinastía Seleucida en el siglo II a.C. consolidó el dominio romano sobre un enorme territorio que cubrió todo el Medio Oriente. Durante este periodo, los plebeyos que cargaban con muchas obligaciones de las guerras se levantaron varias veces contra los patricios para reclamar los derechos de ciudadanos romanos. A su vez, el ejército, cada vez más grande y poderoso, desató varias revueltas y guerras civiles. Todo esto llevó a la República a una gran crisis en el siglo I a.C. El Imperio Romano. De la crisis emergió como triunfador Julio César, conquistador de las Galías, actuales Francia, Bélgica y Holanda, y de Egipto, que se convirtió en dictador.
En el año 44 a.C. fue asesinado por un grupo de senadores, entre ellos hombres de su confianza, como Bruto y Casio. Pero 17 años después, su sobrino nieto Octavio suprimió la república y se convirtió en emperador con el nombre de César Augusto. Inauguró así la dinastía Julio-Claudia, que gobernó en el máximo esplendor del imperio y que terminó en el año 62 después de Cristo con el suicidio de Nerón. Vespasiano inauguró la dinastía Flavia, de origen plebeyo. Del año 96 al 180 después de Cristo gobernaron los llamados 5 emperadores buenos: Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío y Marco Aurelio, en la considerada Edad de Plata del imperio. Pero otra vez el ejército, insatisfecho, impuso como emperador a un general, Septimio Severo, que dio inicio al periodo llamado de monarquía militar. Después, durante el resto del siglo III después de Cristo, los emperadores nombrados por sus legiones se suceden en el periodo que se conoce como de anarquía militar, en la que se produjo una ausencia casi constante de una autoridad regular, central, duradera, y durante la cual los soldados de los ejércitos fronterizos de los límites imperiales designaron y eliminaron emperadores a su voluntad. Las legiones romanas. El poderío militar de Roma se basaba en una brillante estrategia y en la eficiencia de su ejército. Este era muy disciplinado y bien entrenado en marcha, natación, equitación, uso de la espada, la jabalina y la lanza. El ejército se estructuraba en legiones, cada una de las cuales estaba formada por 10 cohortes de 480 hombres, 4.800 hombres, de los cuales 1.200 eran auxiliares. Atacaban de 8 en fondo, estando las 4 primeras líneas formadas con soldados con armadura completa. Eran muy ágiles para caminar de formación, por ejemplo, duplicando el frente de ataque, desplegándose en filas de 4 en fondo. Además, utilizaban caballos y carros de combate. Caída del imperio. Diocleciano reorganiza el imperio. Su sucesor, Constantino el Grande, será el último emperador del imperio unificado. El emperador Teodosio dividió el imperio entre sus 2 hijos, Arcadio con el imperio romano de Oriente, con sede en Constantinopla, y Honorio con el imperio romano de Occidente. El imperio romano de Oriente fue muy rico y avanzado culturalmente y sobrevivió durante aproximadamente 1000 años más. La gloriosa historia del Imperio Romano de Occidente llegó a su fin en el año 476, cuando Odoacro, un caudillo bárbaro, destituyó al joven emperador Rómulo Augusto y asumió el gobierno de Italia. Ciudadanos y esclavos. Como toda sociedad antigua, la de Roma fue profundamente desigual. Los patricios era la clase social más alta, constituían el pueblo romano. Los plebeyos eran libres, pero no tenían derechos, conformaban una multitud de pobres artesanos y comerciantes. Los clientes libertos eran esclavos liberados o extranjeros pobres, siervos de los patricios. Los esclavos eran propiedad de sus amos, generalmente presos de guerra. Se los consideraba herramientas que hablan. Los convertían en esclavos si eran hombres y en prostitutas si eran mujeres. Roma inventó para los patricios la condición de ciudadanos, cuyo derecho pleno correspondía a los padres de familia e hijos varones de la clase alta. Tenían derecho al sufragio, a desempeñar cargos públicos y religiosos,
a la asignación de tierras públicas, a apelar al conjunto de pueblo en caso de condena a muerte. También tenían obligaciones, servicio militar y el pago de algunos impuestos. Más tarde, el derecho de ciudadanía se extendió en forma honorífica a algunos extranjeros, después a plebeyos ricos que la adquirirían. Finalmente, en el siglo II a.C., a los plebeyos en general. La ciudadanía romana se extendió a todos los confines del imperio, pero nunca a las mujeres, a los clientes o a los esclavos. No olvides suscribirte a mi canal, darle like y compartir. Hasta pronto.